y que justamente, pues, una vez más se vuelve a ver golpeado por la política migrante de Estados Unidos. Y hemos titulado este segmento, y el plan Quédate en México, pues finalmente se queda. Quédate en México es la política de Donald Trump impuesta a inicios de 2019, es el llamado oficialmente Protocolo de Protección a Migrantes, cuyo objetivo es bloquear el avance de los solicitantes de asilo en Centroamérica, que ya sabemos que son miles. Y esto, pues, la idea es que que estas personas se esperen en México y que aquí se queden en nuestro país mientras se dan los resultados de sus audiencias judiciales en Estados Unidos, que ya sabemos que pueden durar, pues, muchísimo tiempo, meses, inclusive algunos, pues, hasta años. 1 de junio pasado, el presidente Joe Biden emitió un memorándum para poner fin precisamente a esta política de Donald Trump. Aquí hay que decir que los gobiernos de los estados de Missouri y de Texas entablaron una demanda en contra de la medida del presidente Biden, y el juez de la Corte del Distrito de Estados Unidos, estoy hablando de Matthew Kacsmaryk, a ver si lo pronuncio bien, que precisamente fue designado por Donald Trump, dictaminó que Joe Biden violó las leyes de procedimiento al no considerar varios de los principales beneficios del programa y actuó arbitraria, según ellos, y caprichosamente para ponerle fin. Le había dado este juez, le había dado a la administración de Joe Biden una semana, concretamente al Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, por sus siglas en inglés, para que apelara. Pero según una nota de la jornada, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Entonces, pues, con este fallo del juez federal de Estados Unidos, se le ordena al gobierno de Joe Biden restablecer esta política de quédate en México. ¿Cuál es el contexto de esta situación? Podríamos básicamente pues, enumerar 3 o 4 puntos interesantes, importantes. El primero es que han ido en aumento la cantidad de personas que intentan ingresar a Estados Unidos de manera irregular. Se estima que solo en el mes de julio las autoridades federales estadounidenses recogieron, esa es la palabra que utilizan, más de 19,000 niños no acompañados, lo cual, es cierto, constituye un nuevo máximo histórico, y también, pues, más o menos a 80,000 personas que viajaban en familia, que si contrastan, por ejemplo, las cifras entre julio y junio, pues significa un 30% de aumento. Algunos columnistas, como Jorge Durán, sitúan la cifra de aprehensiones realizadas por la patrulla fronteriza solo en julio de 210,000 personas, de los que dice Jorge Durán, más o menos alrededor de 600,000 serían mexicanos, en su mayoría jóvenes y solteros. Un segundo punto que habría que acotar aquí es el aumento del número de migrantes mexicanos detenidos. Si nosotros vemos las cifras de enero a mayo de 2020, fueron 96,000. Y en el mismo periodo de 2021, es decir, en los primeros 5 meses de este año, estamos hablando que pasó de 96,000 a casi 284,000. Aquí, pues, bien nos hacen la acotación que habrá que distinguir, que esto no queda muy claro, entre el número de eventos y el número de migrantes. Es decir, una persona puede haber reincidido varias veces y pues, haber contabilizado, si lo intentó 2 veces, pues se va a contar como 2 veces. Si lo contó 3 veces, como 3 veces, cuando en realidad es una sola persona. Por cierto, una medida adicional que están llevando ya a cabo las autoridades estadounidenses con los reincidentes, además de detenerlos, es de que los van a procesar judicialmente, por lo que tendrán que pasar varios meses de confinamiento. Un tercer punto que pudiéramos decir de aquí, o digamos señalar de esta situación, es que la campaña de que los migrantes son los culpables de la nueva ola de contagios de COVID-19 en Estados Unidos, créanme, está muy aguda, muy intensa, y pues ello ha hecho, no sé si una cosa como efecto o como causa de que en Estados Unidos se está aplicando la norma del capítulo 42. Esta norma llamada el capítulo 42 impide que en casos de pandemia personas y familias tengan acceso a los procedimientos de asilo y de identificación de sus necesidades de protección en Estados Unidos, y que por ende pues hay una devolución, fíjense ustedes, como si fueran mercancías o alguna cosa de estas, bueno, que haya devolución inmediata de inmigrantes, en este caso a México, incluido extranjeros, que aquí pues ya estamos viendo
que los están pues, prácticamente pasándonos la bolita para acá. En este sentido, se argumenta que la mayoría de los casi 100,000 migrantes que llegan cada mes a la frontera norte no están vacunados, lo que disminuye, según ellos, las probabilidades de control de la pandemia. Esto pues habría que sumarle la gran cantidad, y eso no lo dicen, de la gran cantidad de personas que en Estados Unidos no se quieren vacunar. Recordemos que en Estados Unidos el gobierno adquirió pues una cantidad de vacunas prácticamente para ahora sí que administrarle dosis completas entre 4 y 6 veces a su población, pero una gran parte de ellos pues, no se quiere vacunar. Y un último punto que podríamos citar aquí como contexto de la situación que estamos viendo es lo que tiene que ver pues, con las últimas cifras que se están dando del crecimiento poblacional de los llamados hispanos, donde supuestamente por primera vez hubo mayor crecimiento de la población hispana que la población, como ellos lo llaman, blanca, la que es originaria precisamente de allá de Estados Unidos. Y que aquí habría que distinguir pues, entre los que son los mexicanos, latinoamericanos, etcétera. Por ahí, pues prácticamente, digamos, la variable con que nos catalogan a los que no somos de ahí, es si somos hispanos o no hispanos, asiáticos, estadounidenses, entre otras categorías. Lo que tendríamos que tener en perspectiva es por qué el aumento de migrantes que están tratando de llegar a Estados Unidos, pues ahora sí que, pues con todas las situaciones que ya sabemos que de una u otra manera se enfrenta a esta población que intenta llegar a la frontera y de ahí cruzarla con Estados Unidos. Que recordemos también, no es la gran mayoría, recordemos que por lo menos el 40% de los migrantes que se quedan de manera irregular en Estados Unidos no necesariamente llegan vía terrestre, sino que muchos de ellos llegan vía aérea, consiguen una visa, se quedan ahí, a lo mejor por algún permiso temporal o algo así, y ya después de ahí, pues ya sacan, ¿no? A ver quién se encuentra, o bien pues buscan la manera de estarse en suelo estadounidense. Lo que sí que podríamos decir de los países, de las regiones de origen de estos migrantes que llegan allá a Estados Unidos, pues por supuesto está la pobreza, está el desempleo, la falta de oportunidades, por supuesto también la inseguridad. Recordemos que los niveles de violencia son muy altos en países centroamericanos, inclusive en algunos sudamericanos. La criminalidad está a la orden del día y todas estas condiciones no se han cambiado para nada en Centroamérica. Además, una vez que inició su presidencia, Joe Biden, pues habló muy bonito, habló de cambiar las situaciones para los migrantes y pues también hay que decir que generó expectativas para la población que se animó viendo este supuesto cambio de discurso, pues que a lo mejor podía establecerse allá en Estados Unidos. Aquí hay que decir que en América Latina y en este caso Centroamérica, que es de donde provienen la gran mayoría de migrantes, sin olvidar, y esto no lo digo yo, lo dice gente, por ejemplo, del Instituto Mora, que se dedica a estudiar este tipo de situaciones, aún seguimos siendo la mayoría de migrantes en Estados Unidos. Quiere decir que con toda la cantidad de personas que van de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Ecuador, de Brasil, etcétera, México es el que aporta la mayor cantidad de migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos. Entonces aquí, pues en toda la región, aquí podríamos ir tanto mesoamericana, centroamericana, latinoamericana, pues sí que habría que tomar una serie de medidas a corto, a mediano y a largo plazo, que por un lado resuelvan las cuestiones urgentes, pero también por otro lado resuelvan las cuestiones estructurales que impulsen el desarrollo y el bienestar de la población. De aquí, de verdad, y perdón que lo diga así, esta región no necesita inversiones bananeras ni migajas de $4,000 millones, como es algún plan que por ahí estuvo tratando de mandarnos a Estados Unidos y que para nada configuran la situación que tenemos aquí en esta región. Esta sentencia que acaba de dictar el juez ordenándole a Joe Biden que restablezca pues, todas estas medidas impuestas por Donald Trump, pues va a empeorar la situación de migrantes que entran a ese país sin los documentos migratorios requeridos, y es un golpe más a la situación en la frontera, que ya de por sí no era muy buena, que digamos, aun cuando supuestamente, como les había comentado, pues Joe Biden había dicho que iba a cambiar las cosas, que las cosas iban a estar mucho mejor, y que en los hechos ya estamos viendo que no. Por ejemplo, también hay que decirlo, no solo esta disposición del juez, sino también se mantuvo la disposición emitida, lo que estaba hablando del título 42, o norma 42, que pues de una u otra forma
o no de una u otra forma, decir, de manera categórica, permite a las autoridades estadounidenses pues, expulsar a los migrantes que entran en su territorio con el pretexto del combate a la propagación del COVID-19, como si dentro de las propias fronteras de Estados Unidos pues, no se estuviera desafortunadamente propagando pues, esta infección. Ahora con la variante Delta, que ya sabemos que aparentemente es más pues, contagiosa, que tiene más pues, velocidad de infección entre la población. También recientemente, y esto ya es, digamos, en lo que atañe un poco más a México, sabemos que Estados Unidos está deportando a centroamericanos en avión. Podemos ver las fotos, podemos ver la situación en Tapachula y en algunos otros puntos de nuestro territorio, en donde pues, en vez de mandarlos a sus países de origen, los está mandando aquí a México, algo que nunca se había visto y que la propia ACNUR, es decir, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ya mostró su preocupación y su desaprobación. La práctica de Estados Unidos de trasladar en avión hacia el sur de México a personas y familias solicitantes de asilo, inmigrantes que han sido expulsadas, decía pues, en orden de ese título 42, pues no toma en cuenta que estas personas pueden tener necesidades urgentes de protección, ya que pues corren el riesgo de ser devueltas pues prácticamente a los mismos peligros de los que han huido de sus países de origen. Es decir, todo este periplo que tuvieron estas personas, familias, niños, adolescentes que se fueron solos desde sus países de origen, pues para gran parte de ellos va a valer nada, porque los van a volver a sus países de origen sin que hayan cambiado las situaciones que pues, ahora sí que propiciaron que se fueran de ellos, y también no tienen ninguna oportunidad de que los países de origen y los que los están devolviendo evalúen y atiendan las necesidades que están teniendo, puros paliativos, si acaso. Bueno, nada más, por ejemplo, habría que ver los porcentajes de vacunación que tienen los países centroamericanos. En algún otro programa, por ahí mencionábamos que Haití, del cual vamos a hablar más tarde, pues tiene 0% de su población. Hasta hace poco que le acaba de llegar un lote de vacunas donadas por Estados Unidos, pero por ejemplo el caso de Guatemala, el caso de El Salvador y varios países tienen menos del 1% de su población vacunada, es decir, prácticamente nadie. El hecho es que regresando a estos vuelos, donde están regresando a la gente primero a México y México a su vez a sus propios países, pues constituyen una nueva y preocupante dimensión de la aplicación de orden que está impulsando Estados Unidos sobre pretexto de la pandemia del COVID-19. La expulsión de Estados Unidos al sur de México, al margen de cualquier acuerdo oficial de traslado con las debidas garantías legales, aumenta el riesgo de devolución en cadena, que quiere decir que son las devoluciones sucesivas por parte de los diferentes países, y es lo que estábamos comentando, que vienen a México y de México se van a sus países, bueno, los van más bien, ¿no? Y que, insisto, esto de verdad hay que recalcarlo mucho, los pone en condiciones de vulnerabilidad, en peligro, lo que contraviene el derecho internacional y los principios humanitarios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Y hay que decir, todos los gobiernos tienen la obligación de defender estas normas y principios en todo momento. El ACNUR lanzó recientemente una advertencia global contra las iniciativas que delegan a terceros. México es un país tercero en este caso de facto. Bueno, que delegan a países terceros la responsabilidad del asilo y que obstaculizan el derecho al asilo. Entonces, ¿cuál sería la realidad que tienen, pues ahora sí que los migrantes en Estados Unidos? Pues que sean presidentes demócratas o sean presidentes republicanos, en los hechos es lo mismo. Y esto pues disminuye aún de manera drástica la probabilidad de que aquellas personas que tengan familias en Estados Unidos pues se reúnan con ellas. Ya que estamos hablando de México también, pues ¿qué le queda a nuestro país ante esta situación? Podríamos preguntarnos, ¿solo le queda hacer el trabajo sucio? Es decir, deportar extranjeros por presiones de Estados Unidos. Es un tema muy espinoso, sin duda, porque pues, ya me dirán ustedes, afecta a nuestra soberanía y no nos deja pues, sentirnos a gusto, y más bien dicho, más que sentirnos a gusto, lo que estamos sintiendo es nuevamente el garrote imperial por las condiciones totalmente asimétricas y de dependencia que tenemos con respecto a Estados Unidos.
Hay que recordar, les decía yo que a inicios de junio de 2019, les hablaba yo de la disposición de Joe Biden en junio de ese año, pero en junio del año de 2019, Donald Trump chantajeó a México amenazándolo con imponer aranceles si no se detenía el flujo de migrantes en nuestra frontera sur. Y en aquel momento, pues de anunciar visas de trabajo, de anunciar puertas abiertas, etcétera, México se dio y envió pues, en ese lapso donde estaban las negociaciones 20,000 integrantes de la Guardia Nacional para detener el flujo de personas hacia Estados Unidos, y en 3 meses de aquel entonces las aprehensiones que hizo el gobierno estadounidense de migrantes bajaron de 130,000 a 30,000. Y recientemente, como les decía, pues México está deportando centroamericanos. Hay que comentar aquí también que recientemente el presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tuvieron una llamada telefónica en la que se trataron los temas de la apertura de la frontera, del COVID-19 y migración. Desde el punto de vista de Estados Unidos, el flujo de migrantes no vacunados y el aumento de casos de COVID en su territorio, pues hacen poco probable la apertura de la frontera. Pero la situación para México es más que complicada. Nos están enviando, pues no 1, ni 2, ni 3, ni 5, ni 100, sino miles de deportados, y pues, no hablo en términos mensuales, ni bimestrales, ni cada 6 meses, ¿no? Estamos hablando prácticamente día a día. Aquí podríamos decir que México, ahora como nosotros como Estado, que está integrado pues, tanto por el aparato gubernamental como por nosotras y nosotros como sociedad, pues ahora sí que estamos a prueba de nuestra capacidad de respuesta humanitaria y, pues también hay que decirlo, entre la población que está siendo, pues, déjenme usar este término, no sé si detenida, recluida o por lo menos contenida en los centros migratorios, pues ahí entre estas personas sí que pueden aumentar, las posibilidades de propagación de COVID si no se toman en cuenta las medidas necesarias. Pues de sana distancia, pues va a estar muy cañón. Y otra serie de medidas, pues también lo van a estar más, porque si en México, digamos, aún no se ha vacunado el total de la población, por lo menos en sus 2 esquemas, o inclusive teniendo una sola dosis de la vacuna, pues ahora imagínense teniendo este tipo de situaciones. Aquí el asunto es que, insisto, eso, cualquier cosa que se vaya a hacer va a ser eminente paliativo, va a ser una aspirina por ahí, mientras no se ataquen las causas profundas de desplazamiento forzado y de migración. Aquí en México tenemos instituciones que bien pudieran abordar esto de manera integral. Entre otras, pudiéramos citar la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, donde está Alejandro Encinas. Está la Unidad de Política Migratoria del Instituto Nacional de Migración. En la Secretaría de Relaciones Exteriores tenemos a la Dirección General para América del Norte, los gobernadores de los estados fronterizos, tanto en el norte del país como en el sur, y también pues, están los organismos internacionales que pues, se han visto a favor de las posturas que ha tenido México en torno a este problema migratorio. Ahí está, por ejemplo, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que ha suscrito, que ha apoyado los planes que han hecho México, digamos, en pro de que se desarrolle la zona centroamericana. Están, por supuesto, también los gobiernos de países involucrados, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, inclusive Estados Unidos, y también, pues ya comentábamos también del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que recientemente reiteró el llamado realizado en mayo de 2021 por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, estoy hablando de Filippo Grandi, para que el gobierno de Estados Unidos levante rápidamente las restricciones de asilo relacionadas con la salud pública del título 42 que siguen en vigor y se restablezca el acceso al asilo para las personas cuyas vidas dependen de él. ACNUR, les decía, está dispuesto a apoyar a México, a Estados Unidos y a todos los países en las acciones y medidas que salvaguarden de manera efectiva la salud pública sin sacrificar el derecho fundamental de cualquier persona que huye de la guerra, la violencia o la persecución a tener acceso a territorio seguro y a procedimientos de asilos humanos con prontitud, no de 2 años ni de meses, etcétera, y sin obstrucción, incluyendo lo que se propusieron recientemente
en el plan para un sistema de inmigración justo, ordenado y humano, fíjense ustedes, del gobierno de Estados Unidos, que pues parece ser que quedó únicamente en papel. Ojalá nuestra respuesta humanitaria sea más grande, que pues obviamente los peligros que sí pueden existir en términos pues, de salud pública, en términos pues, de que existe en México, no tenemos las condiciones en todos sentidos, pero ahora sí apelar a que, como dicen aquí popularmente, donde come uno, comen dos, donde comen dos, comen tres, y que nuestro país nuevamente vuelva a ser pues, el hermano humanitario que ayude a estas poblaciones, sobre todo, pues lance una campaña con todas estas organizaciones internacionales para que, si Estados Unidos no desea pues, tener gente allá, que por cierto la necesita, pues por lo menos de una manera lo más pronto posible se establezcan las condiciones no bananeras y sí de desarrollo de los países que desafortunadamente aún hoy en día siguen siendo exportadores de mano de obra, de migrantes y también pues de personas que son altamente vulneradas, son abusadas en sus derechos humanos y que no se lo merecen. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar un poquito más adelante y vamos a tratar un poco el tema de Haití.